Protección en trabajos con riesgo de caída, seguridad en trabajos en altura, norma técnica de edificación G050, seguridad durante la construcción, Reglamento Nacional de Edificaciones. Trabajos en altura. Se considera un trabajo en altura aquel que se realice a una altura superior a 1.8 metros y en excavaciones de 1.5 metros de profundidad o más, y en trabajos que sean realizados en escaleras, andamios, estructuras elevadas u otras superficies a desnivel. Hay algunas condiciones en las cuales no se requiere llegar a 1.8 metros para que la norma exija algún tipo de protección de prevención de caídas. Por ejemplo, si es que el trabajo se está realizando en un ambiente donde en la parte inferior hay objetos punzocortantes, hay líquidos, hay productos químicos, aunque la altura sea muy pequeña, inferior al metro ochenta, se va a requerir que haya algún tipo de sistema de detención de caídas que impida que el usuario vaya a llegar hasta esa superficie que le puede causar daño. ¿Dónde podemos encontrar nosotros trabajos en altura? En andamios y escaleras, en plataformas y cestas elevadas, sean estas de elevación manual o mecánica, trabajos en postes, columnas o antenas, trabajos en los bordes de pozos, zanjas o aberturas, en planos inclinados a altura o paredes, por ejemplo, de limpieza de silos, en árboles, techos o voladizos, cerca a maquinarias o sobre maquinarias grandes que para su mantenimiento o reparación requieren subirse sobre ellas y estas superan el metro ochenta de altura, en depósitos y limpieza de tanques. La caída en alturas puede ser debido tanto a causas humanas, mala condición física, desequilibrios por mareos, vértigo o falta de atención, tanto como por causas materiales, como la falta de equipos de protección, rotura de elementos de sustentación, suelo húmedo, desnivelado, inestabilidad de la superficie, del andamio, por ejemplo. Ahora, es importante tomar en cuenta que la mayoría de incidentes causados por el peligro de trabajar en altura son básicamente por factor humano, se deben a comportamiento. Precauciones básicas. La norma G050 es muy clara en algunas condiciones previas a la protección con sistemas de detención de caídas. Primero, hay que proteger el ambiente, alrededor. Se debe evitar la permanencia y circulación de personas y o vehículos debajo del área sobre la cual se están efectuando aquellos trabajos en altura. Y debe acordonarse el área con cintas de peligro de color rojo y señalizarse con letreros de prohibición de ingreso, indicando que hay posibilidad de caída de objetos y que no se permite el paso. Y aquí la norma G050 es categórica, la cinta que se pide es de color rojo. Muchas veces se señaliza con cinta de color amarillo. El color amarillo indica advertencia, precaución. Quiere decir que bajo ciertas condiciones yo puedo transgredir esa prohibición de paso o esa precaución para no pasar. La cinta de color rojo es prohibición. Bajo ninguna circunstancia yo debo de pasar o transgredir esa cinta roja hasta que el peligro haya sido eliminado. Y si el peligro ha sido eliminado, o sea, ya no hay gente trabajando en la altura, esa cinta ya es retirada. Otra precaución es que todas aquellas herramientas de mano que van a ser utilizadas por personas que están trabajando en una superficie elevada tienen que ser sujetas al cinturón del trabajador y la línea de sujeción tiene que tener la longitud suficiente para poder permitirle la facilidad de la maniobra y el uso de la herramienta misma, sin que esto implique que pueda generar un accidente, porque la cinta es muy corta o porque es incómoda para el usuario. La G050 recomienda una soga de nylon de 3 octavos de pulgada. Uno puede optar también por dispositivos un poco más amigables para el usuario, como esta cinta retráctil, por ejemplo, con un cable, que lo que hace es lo engancho a la herramienta que voy a utilizar y esto me permite maniobrar y la cinta siempre va a tener la longitud que yo necesito y no va a ocupar más espacio ni va a generar una cola que puede ser también un problema de equilibrio o de enredo para el usuario. La movilización vertical de materiales, herramientas y objetos tiene que realizarse utilizando sogas de nylon que tengan una resistencia comprobada para el peso que va a cargar.
siempre que no se disponga de algún medio mecánico ya estandarizado de izaje, como un winche, por ejemplo, que ya viene con su propio cable de izaje o su cuerda de izaje. Si yo voy a usar una cuerda para izaje manual de bolsas o cajas de herramientas como esta, por ejemplo, la línea que va a estar enganchada al punto de anclaje de este cesto de herramientas tiene que ser lo suficientemente resistente y en buen estado para que esto no vaya a caer y lesionar a personas que se encuentran en niveles inferiores. Sistemas de detención de caídas. Todo trabajador que realice trabajos en altura tiene que tener un sistema de detención de caídas compuesto por, básicamente, un arnés de cuerpo entero que sujete el torso, la pelvis de cadera de la persona, del usuario y alrededor de los muslos, de manera que la fuerza de caída sea distribuida equitativamente. Y una línea de enganche, que es esta de acá, una línea de enganche que debe tener un amortiguador de impacto, que es una cinta que está enrollada con una capacidad de ruptura determinada. Cuando esta cinta llega a determinada carga, simplemente se descose, se abre y eso va a hacer que la fuerza vaya apareciendo de modo gradual. Es un amortiguador de impacto, un dispositivo que protege contra una caída brusca, una detención brusca por parte de la línea en caso de caída. Y dos mosquetones o dos medios de enganche que tengan doble seguro, que tengan algún sistema que impida su apertura accidental. La longitud de la cuerda de seguridad o la cola del arnés, que es esta de acá, que va conectada al arnés, más su medio para amortiguación del impacto, tiene que tener una longitud máxima de 1,80 m. Cada extremo tiene que tener un mosquetón o un medio de anclaje con algún sistema de restricción de apertura accidental. Y el amortiguador de impacto tiene que tener una extensión máxima, una vez que ha sido abierto, acá está cerrado todavía, una vez que ha sido abierto, de 1,06 metros o 3,5 pies. Los ganchos que se encuentran en el extremo de la cola del arnés o los medios de sujeción tienen que tener cierre automático. ¿Qué quiere decir? Este punto de apertura, este gancho, se abre para introducir algún medio de sujeción, un mosquetón, un gancho, la D del arnés, pero se debe cerrar automáticamente. Tiene un resorte que siempre permite que esté en posición cerrada. Y debe tener algún sistema de restricción de apertura accidental. Esta parte de atrás, la parte opuesta al gancho que se abre, tiene un dispositivo que para que el gancho de acá sea abierto, esta parte de acá tiene que ser presionada con el dedo pulgar, con el dedo opuesto. Esto no se puede abrir mientras este de acá no haya sido presionado. Este doble sistema de seguridad impide que el gancho vaya a abrir de modo accidental durante su uso. Todos los elementos, el gancho, las conexiones, la cola o la línea, tienen que tener una resistencia de 2.265 kilogramos o 5.000 libras. Así como el gancho debe resistir 5.000 libras o 2.265 kilos, todos los componentes del arnés tienen que tener también esa capacidad de resistencia. Las correas, los anillos, las costuras, las uniones. Y debe tener un anillo D tanto en la parte posterior, que es donde se va a enganchar la cola del arnés, del sistema de sujeción, la cola para engancharte al medio de anclaje, y en la parte frontal también un anillo. Una recomendación es que siempre verifiquen la capacidad de carga de los arneses. Para personas que pesen más de 100 kilos, tomen en cuenta también que el fabricante tiene algunas capacidades de cargas descritas en sus equipos. Revísenlo para ver que cumpla y que está dentro de esa capacidad de carga. Una persona de más de 100 kilos es una persona que tiene un peso considerable y si cae, ese peso se va a multiplicar varias veces, 10 veces probablemente a lo largo de la caída. Entonces va a llevar casi al límite la capacidad de carga de todos los componentes del equipo. Entonces revisen que a pesar de que hay un buen margen de seguridad, que el arnés está diseñado para una persona de más de 100 kilos si es que tuviera un caso como ese dentro de los usuarios. El arnés tiene que ser ajustado cómodamente
comenzando siempre con las correas que van en las piernas, que es donde va a estar distribuida la mayor cantidad de peso, porque el paciente va a quedar sentado sobre las cintas que van en los muslos y en los glúteos. Y luego vamos ajustando la cintura, los hombros y el pecho. El arnés debe asegurar que todas las fuerzas que hayan sido generadas durante la caída al momento de la detención sean debidamente distribuidas, por lo menos entre los muslos, la pelvis, la cintura, el tórax y los hombros. Si es que no está debidamente ajustado, lo que va a pasar es que en algunos puntos va a haber mayor carga y presión. Y tomen en cuenta que la persona que ha quedado suspendida va a estar varios minutos en esa posición hasta que el equipo de rescate pueda recuperarlo o pueda descenderlo hasta el suelo completamente. Se deben usar sistemas de detención de caídas en los siguientes casos. Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1,80 m. A menos de 1,80 m de distancia del borde de techos, losas, aberturas, excavaciones que no tengan barandas de protección perimetral. Donde, independientemente de la altura, exista riesgo de caída sobre elementos punzocortantes, líquidos, instalaciones eléctricas que estén activas o cualquier otro riesgo que le pueda generar algún daño al usuario, al trabajador. Y esto es independientemente de la altura. La altura puede ser menor a 1,80, pero si hay posibilidad de que la persona caiga sobre estos objetos o estas condiciones de riesgo, tienen que tener algún tipo de sistema de detención o de restricción de movimiento para que no vayan a caer. Sobre planos inclinados o en posiciones precarias, tejados, taludes de terreno, esto independientemente a cualquier altura. La línea de enganche debe acoplarse a través de uno de los mosquetones al anillo dorsal del arnés. La conexión siempre es en el anillo dorsal. Y esta conexión al anillo dorsal va a el punto de anclaje. El mosquetón opuesto de la cola del arnés o la línea de anclaje debe ir sujeta a un punto que tenga la misma resistencia que el resto del equipo. Entonces, este punto de anclaje tiene que soportar igual 5.000 libras o 2.265 kilos por persona. Si es que a este punto de anclaje, esta viga, por ejemplo, van a estar sujetas 2 o 3 personas, esta cifra, los 2.265 kilos, se tiene que multiplicar por 2 o 3 o 4 veces o por la cantidad de personas que estén sujetas a un solo punto de anclaje. El punto de anclaje siempre debe estar ubicado sobre la cabeza del trabajador. Entonces, este es el punto de anclaje. Si la persona cae, el recorrido es mínimo. Y tomen en cuenta que la cola del arnés, si es por ejemplo de 1,80 m o 1,20 m, 1,30 m, no es necesariamente el recorrido que la persona va a hacer, ni tampoco es la distancia que va a tener de separación del suelo. Por ejemplo, si la cola del arnés, la línea de enganche, tiene 1,20 m, tenemos acá ya 1,20 m. Si es que el sistema de reducción de impacto o amortiguación cerrado tiene 30 centímetros, al momento de la caída esos 30 centímetros se van a convertir en 1 metro, expandido, extendido. Entonces ya tengo 1,20 m más 1 metro. La altura del trabajador, digamos que es en promedio 1,70 m, nos da una distancia adicional de 1,70 m. Y yo debo de dejar un margen de seguridad contra la superficie de contacto más próxima. Digamos 1 metro de margen de seguridad. Entonces, la distancia desde el suelo o desde la superficie de contacto más próxima hasta el punto de anclaje es de aproximadamente 4,9 metros, 4,5 metros aproximadamente, para que la persona pueda estar en una condición segura. Si es que yo tengo una línea de anclaje y el suelo está a 3 metros, por ejemplo, de la línea de anclaje, si la persona cae, la persona va a tocar el suelo. Y el sistema no va a funcionar porque simplemente no se va a abrir, porque la cola del arnés va a ser muy larga o al momento de abrirse el amortiguador de impacto,
la extensión va a hacer que el paciente o la persona que ha sufrido la caída caiga y choque el suelo antes de que se extienda en su totalidad. Entonces es importante considerar a qué distancia estoy colocando yo el punto de anclaje. El punto de anclaje no siempre es un punto fijo. En algunos casos se permite el uso de una línea de vida horizontal. El cable o la cuerda que voy a usar como línea de vida, que es horizontal, hay líneas de vida verticales también, que la vamos a ver más adelante, es una línea que está estirada entre dos puntos de anclaje que permiten una vía de tránsito entre estos dos puntos, manteniendo siempre una protección de caída. Entonces yo tengo una línea, que es esta de acá, que es la línea de vida, que tiene que tener la capacidad de resistencia de 5.000 libras o 2.265 kilogramos por persona sujeta a ella, y la persona puede moverse dentro de esta línea sin ningún problema. Cuando la línea de vida es vertical, se requiere un freno de soga, un sistema de frenado que conecten al usuario a esa línea de vida. Y obviamente este dispositivo tiene que permitir un desplazamiento ascendente libre, pero un desplazamiento descendente de traba. ¿Qué quiere decir? Esta es la línea de vida vertical. Este es el dispositivo de freno que está enganchado al arnés de la persona. Si yo subo este dispositivo, sube libremente. Pero si quiero bajar, no puede, queda enganchado. Tengo que hacer algún tipo de liberación o presionar algún dispositivo que permita liberar para que yo pueda hacer el descenso de este freno dentro de la línea, que es un carril al final de cuentas. Se puede usar también como anclaje una línea de vida horizontal, lo mencionamos hace un momento, y la norma G050 lo que indica es que debe ser de por lo menos una línea de acero de media pulgada o una soga de nylon de 5/8 de pulgada. Si es una soga, no debe tener nudos ni empates, o sea, no debe haber nada que restrinja el paso de las conexiones o los mosquetones que están unidos, enganchados en esa línea de vida. Y si es una línea tensada, tiene que ser fijada a puntos de anclaje, que así como la línea misma, los puntos de anclaje, acá por ejemplo, y el punto extremo, también tienen que tener una resistencia de 2.265 kilogramos fuerza y ser tensadas a través de algún sistema de tensión que te permita asegurar una rigidez adecuada para que no haya demasiado pandeo también, porque eso al final de cuentas elonga la caída del paciente o del usuario que ha caído. Todo el sistema tiene que tener 2.265 kilogramos de resistencia por persona que se vaya a anclar a esa línea de vida. La altura del punto de enganche debe ser calculado tomando en cuenta que la distancia máxima de caída libre es de 1,80 m, asumiendo que la cola del arnés tiene 1,80 m. Recuerden que a esto hay que agregarle también el sistema de amortiguación o reducción de impacto, que se extiende aproximadamente 1 metro. Y la presencia de obstáculos existentes en la zona de trabajo. ¿Qué quiere decir? Yo debo tomar en cuenta el 1,80 m del largo de la cola del arnés, el metro de distancia del amortiguador de impacto, la elongación de la línea de vida horizontal. Por eso es que es importante, retrocedemos una lámina, es importante que esta línea de acá sea debidamente tensada. Si está muy floja, esta línea al recibir la tensión se va a pandear y se va a expandir. Entonces yo debo agregarle también un margen de seguridad del pandeo de esta línea, de estiramiento de la línea. Todo eso se va a sumar para darnos un cálculo de la altura adecuada a la cual debe estar la línea de anclaje. Mientras más alto sea el punto de anclaje, menor va a ser la distancia de recorrido en caída libre. Por ejemplo, acá tengo la altura, tengo esto de acá ya casi tensado. Si la persona cae, esta parte de acá, esta parte pandeada, es el recorrido de caída libre. Perdón, es el recorrido de caída libre, esto de acá.
Si esto está mucho más alto, si este punto de anclaje está mucho más alto, este pandeo va a ser menor y la caída libre va a ser menor. Mientras mayor sea la distancia de recorrido de caída libre, más tiempo va a estar en caída libre y más aceleración va a haber, y por lo tanto el impacto, la fuerza al momento de detener la caída va a ser mucho mayor. Entonces, mientras más alto esté esto, va a ser mucho más seguro y mucho menos traumática la detención de la caída del usuario. Entonces yo tengo el punto de anclaje, tengo la distancia máxima de caída libre o distancia de la cola del arnés. Debo de agregarle el absorbedor de impacto, que a más o menos 1 metro aproximadamente se llega a expandir una vez que recibe el impacto. La altura de la persona en sí misma. Estamos hablando del 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m que puede tener la persona, a la distancia del obstáculo o piso o punto de contacto más cercano. Y debo dejar un margen de seguridad. Un margen de seguridad mínimo, aceptable, por lo menos medio metro, 45 centímetros aproximadamente. Mientras mayor sea el margen de seguridad, va a ser mucho mejor. En una lámina anterior vimos que podíamos trabajar hasta con 1 metro. Nos da un buen margen de seguridad para que no haya ninguna posibilidad de que alguna parte del cuerpo de la persona, habiendo recorrido toda esta distancia de acá, vaya a tocar el suelo. Entendemos entonces que mientras más alto sobre la cabeza de la persona esté el punto de anclaje, va a ser mucho más seguro y mucho menos traumática la caída. En trabajos con alto riesgo de caída, hay que instalar sistemas que garanticen un enganche permanente del personal durante el desarrollo de las operaciones. ¿Qué significa? Que no solamente debemos pensar en sistemas de restricción de caída o de detención de caída, sino también algunos sistemas de restricción de movimiento o de desplazamiento. Acá, por ejemplo, no necesariamente estamos poniendo un dispositivo que, si la persona se cae, el sistema va a hacer que detenga la caída, sino lo que está haciendo acá es evitar que la persona llegue a superar cierto límite de acceso. Este dispositivo tiene 1,80 m de distancia, no más. No va a permitir que la persona se aleje a más de 1,80 m de este punto. Entonces nunca va a llegar al borde de la zona de desnivel. Es un dispositivo de restricción de movimiento, también es válido, combinado con los sistemas de detención de caídas. En trabajos de montaje, mantenimiento y reparación de estructuras, la línea de enganche tiene que estar acoplada a un sistema retráctil. Un sistema retráctil es un sistema que es a demanda. En la medida que el usuario va avanzando, este sistema le va dando cable, le va dando línea y se va extendiendo, pero cuando la persona retorna a determinado punto o se acerca al punto de anclaje, esta línea se va también contrayendo y mantiene siempre una elongación mínima, lo necesario para que la persona pueda trabajar de modo cómodo. Es importante tomar en cuenta que el equipo retráctil detiene la caída, porque es cierto, tiene un sistema de freno que se activa por velocidad. O sea, si yo, como un cinturón de seguridad, si es que yo elongo esto de manera suave y constante, te va a permitir y te va a dar cable, Pero si yo hago un tirón de manera violenta, esto se va a frenar. Si yo estoy en un entorno que no permite que se active de ese modo, por ejemplo, en una pared, en un plano inclinado, donde mi caída no va a ser una caída brusca, sino voy a resbalar, este dispositivo no se va a activar nunca y va a llegar hasta su tope máximo. Se va a detener cuando ya llegó al tope máximo de elongación o de desenrollar el cable. Entonces hay que tomar en cuenta que esto funciona cuando el dispositivo se activa por velocidad, donde hay posibilidad de una caída brusca. El ascenso y descenso a través de una estructura durante la instalación del sistema de detención de caídas, o sea, cuando voy a instalar, por ejemplo, la línea de vida por primera vez, tiene que ser hecha con sistemas también de protección. Obviamente, si es que yo no tengo una línea de vida al cual me voy a enganchar, o estoy subiendo, por ejemplo, a través de una escalera o a través de un andamio, entonces yo tengo que trabajar con una doble línea de enganche, con un amortiguador de impacto. ¿Qué quiere decir? Que al tener doble línea, yo puedo enganchar esta, avanzar unos cuantos pasos y esta queda libre. Llego hasta cierto punto, engancho esta otra y sigo subiendo. Desengancho esta y voy avanzando gradualmente. Entonces, de modo que
siempre voy a estar conectado con alguna de estas dos. O sea, mi ascenso o descenso siempre va a tener por lo menos un punto de anclaje. Nunca va a haber ningún momento en el cual yo no esté conectado por algunas de estas dos conexiones hacia mi arnés. Para el ascenso o descenso de grúas torre con escaleras verticales continuas, se debe usar algún sistema de restricción de caídas compuesto por una línea vertical y un dispositivo de freno. Lo vimos hace un momento. Acá tenemos una línea de vida vertical y tenemos acá el dispositivo de freno, de modo que la persona le permite ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo, pero si algo pasa y la persona cae, al momento de la caída, este sistema de freno lo que va a hacer es, se va a trabar y va a llegar hasta cierto punto, nada más, y se va a detener, y va a restringir la caída de la persona. En este caso es un cable, puede ser también un dispositivo de soga, eso va a depender del modelo que se esté usando, está permitido por la norma. Este es un dispositivo, por ejemplo, de línea vertical, que es una cuerda, con el dispositivo de freno, que tiene un sentido solamente ascendente, pero no descendente. Para que sea descendente yo tengo que liberar algún sistema de freno para poder bajarlo, conectado a la cola del arnés con el sistema de absorción de impacto y el arnés de cuerpo completo para el usuario. El punto de anclaje obviamente es la misma línea en sí misma, ¿no? La línea de vida, el punto de anclaje que está en algún punto, el final de la línea de vida vertical, el freno de soga, la línea de anclaje, el sistema que absorbe el impacto, los mosquetones y los conectores que van al arnés de la persona. El equipo, arnés, accesorios, líneas de enganche, amortiguador de impacto, línea de vida horizontal o vertical, cualquiera de las dos, deben ser verificados periódicamente por una persona competente. Se debe mantener un registro de las inspecciones realizadas hasta el final de la obra. No hay un tiempo, no es un mes, 2 meses, sino se tiene que mantener registro durante todo el tiempo que dure la obra de todos los equipos de seguridad para protección de caídas. En caso se observen cortes, abrasiones, quemaduras o cualquier tipo de daño, tienen que ser informados, notificados y el equipo inmediatamente colocado fuera de servicio. Y tiene que ser marcado. Márquenlo de algún modo, rotúlenlo de algún modo permanente para que el equipo no vaya a ser utilizado nuevamente, si es que tiene algún tipo de daño. Y hay que ser muy cuidadoso porque hay daños que son imperceptibles. Acá tenemos una cinta o parte de una de las cintas del sistema donde está intacto. Y acá tenemos un corte muy pequeñito, 1 milímetro, casi imperceptible. Acá hay 2 milímetros, acá ya va creciendo el corte. Pero no tenemos que esperar a tener un daño tan evidente como el de esta cuerda, por ejemplo. Sino daños tan pequeños como estos tienen que ser reportados y ese equipo tiene que salir de servicio inmediatamente. Todo arnés y línea de vida que hayan soportado una caída, o sea, que ya hayan sido utilizados activamente y protegieron la vida de un trabajador, ya fueron utilizados y por lo tanto tienen que descartarse. El equipo tiene que salir de servicio, aunque parezca en buen estado. Los demás componentes permanentes, por ejemplo los mosquetones, que pueden ser de acero, tienen que ser revisados por el fabricante o el distribuidor antes de ponerse nuevamente en operación. La misma línea de anclaje, por ejemplo, la línea de vida que se utilizó y soportó una caída, tiene que ser revisada por el ingeniero de obra, dando el visto bueno para que esa línea pueda seguir usándose o tenga que recibir algún mantenimiento o cambio. Pero en general, cualquier componente del sistema de detención de caídas que ya fue utilizado, que ya protegió una vida, que ya fue sujeto a atención, tiene que ser sacado de servicio. Los componentes del sistema de protección de caídas se tienen que almacenar en lugares ventilados y secos, alejados de cualquier objeto que sea punzocortante de aceites, grasas, solventes, pinturas que deterioren los componentes del equipo. Los arneses y las líneas de enganche, las colas de arnés, se deben guardar colgados, extendidos en ganchos adecuados para ese fin, bajo las condiciones ya descritas antes.
Existen, además de la protección individual, como los arneses y medios de restricción de movimiento, también dispositivos de protección colectiva. Estos tienen que cumplir con requisitos de resistencia y funcionalidad, de practicidad, adecuados a la tarea a la cual van a ser orientadas. Estos dispositivos de protección colectiva, al ser fijos, mallas por ejemplo, tienen que estar refrendadas y tener el visto bueno de un ingeniero civil colegiado para obras de construcción en el Perú según la norma G050. Estos sistemas de protección colectiva pueden ser desde señales, algo tan sencillo como señales, como redes de seguridad que pueden detener personas y objetos que caen, barandas perimetrales, la misma línea de vida, que es un sistema de protección colectiva al cual se van a enganchar varios usuarios. Si trabajamos con andamios, hay que tener algunas condiciones en cuenta. Primero, solo se permite fijar la línea de enganche a la estructura del andamio como un recurso excepcional cuando no exista ninguna otra alternativa. Yo siempre debo de buscar que el anclaje sea hecho a un punto fijo que soporte los 2.265 kilos o en todo caso tener una línea de vida horizontal de preferencia que soporte el peso de la persona y no usar el andamio en sí mismo. Si no existe ninguna otra alternativa, el andamio puede ser usado como un punto de anclaje, pero se debe de garantizar su estabilidad con los debidos anclajes laterales, los arreostres, para poder soportar la caída del trabajador. Y la conexión siempre debe ser sobre la altura de la cabeza del trabajador. En este caso está por encima de la altura de la cabeza del trabajador. En andamios colgantes, la línea de enganche puede ser una línea de vida vertical y debe estar permanentemente conectada a un punto seguro y es independiente por trabajador. Las líneas de vida verticales no se comparten. Tiene que ser independiente de la estructura del andamio. O sea, es una estructura del andamio que está colgando un punto de anclaje y las líneas de vida son líneas independientes cada una a un punto de anclaje seguro, igual con los 2.265 kilogramos de resistencia cada una. Si trabajamos en escaleras, hay también algunas recomendaciones básicas de seguridad. La primera es que la escalera tiene que estar en una posición adecuada de trabajo. Una distancia de la pared recomendada es 1/4 de la longitud de la escalera apoyada, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una escalera que está demasiado alejada, esta está demasiado cercana. Este es muy inestable porque el centro de gravedad está muy alejado y esto puede desplazarse. Este es muy inestable porque tiene una posición demasiado vertical. Esta está en la posición correcta. ¿Qué quiere decir 1/4 de la distancia? Si acá tenemos, por ejemplo, una escalera que tiene una distancia L desde el punto de apoyo máximo hasta el suelo, esta separación, esta distancia de acá, es 1/4 de esta distancia. Si acá hay, por ejemplo, 2 metros, esta distancia será de 50 centímetros de separación. O sea, es la 1/4 parte de la distancia total desde el piso hasta el punto de apoyo. El descenso y descenso del personal a través de andamios y escaleras siempre se tiene que hacer con las manos libres. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que el descenso sea hecho con objetos en las manos, solamente con los pies, dándole la espalda a la escalera o con algo que impida que puedas sujetarte de los largueros al momento de bajar por la escalera. Siempre tienen que haber los puntos de contacto, por lo menos 3 puntos de contacto, 2 manos y un pie, los 2 pies y una mano en todo momento. O sea, no debe haber menos de 3 puntos de contacto en todo momento. Cualquier dispositivo que yo lleve tiene que estar sujeto a tu cuerpo, por ejemplo una mochila, un morral, un cinturón portaherramientas, pero no debe involucrar tus manos para sujetar estos equipos. Tus manos siempre tienen que estar libres.
De ser necesario, la escalera tiene que estar sujeta tanto en la parte superior como en la parte inferior, o tener una persona que sujete la parte inferior si es que no puede ser anclada, mientras hay una persona que esté subiendo o bajando. La distancia que hay entre el punto de contacto y el final de la escalera tiene que ser de por lo menos 1 metro. De modo que al momento de subir la persona tiene todavía 1 metro para poder usarlo de medio de sujeción para poder pasar hasta la plataforma, la superficie donde va a trabajar de modo final. Y finalmente, todo trabajo en altura que involucre algún sistema de detención de caídas o algún sistema de restricción requiere que haya un permiso de trabajo. Y el permiso de trabajo en altura es un documento que debe indicar la ubicación de dónde se realizará el trabajo, el motivo del trabajo, cuál es la razón del trabajo en altura que se va a realizar, los nombres y las firmas de los supervisores. Al poner su nombre y su firma están verificando de que esto se ha cumplido realmente. Los nombres y firmas del personal involucrado en el trabajo en altura. Y no solamente el nombre, es el nombre, el cargo de la persona, el tiempo de experiencia que tiene ya trabajando en altura y la firma, que refrende de que es consciente de todo lo que está en este documento. La descripción de los riesgos presentes y las medidas adoptadas. Por ejemplo, hay riesgo de caída de personas, hay riesgo de caída de cosas, hay posibilidad de electrocución porque la tarea va a ser cercana a líneas eléctricas, hay riesgo de incendio porque combinado con este trabajo en altura también va a haber un trabajo en caliente, que es una posibilidad, o cualquier otro riesgo que haya sido detectado. Y obviamente, si hay un riesgo marcado, yo tengo que implementar alguna medida de control para ese riesgo. Eso tiene que estar en el permiso de trabajo. Y una lista de chequeo de medidas de seguridad específicas, por ejemplo, del área, de la zona. Por ejemplo, ¿hubo señalización correcta? Sí. ¿Las barandas están puestas en cualquier tipo de abertura? Sí. O de repente no. O de repente no aplica porque no hay barandas o no hay desniveles abiertos en esa zona más que el punto de acceso principal del andamio. Una lista de chequeo también de los sistemas, la distancia de los cables, se verificaron los equipos, los andamios han sido debidamente asegurados y están con todas sus etiquetas de permiso de uso, se han revisado todos los anclajes, los equipos de protección personal, por ejemplo, están completos, todas las personas han sido revisadas en su arnés, en sus conexiones, en sus ganchos, o cualquier otra actividad de riesgo adicional que haya sido tomada en cuenta. Este documento es un permiso de trabajo que es válido para el evento puntual, para una única jornada de trabajo. Si la jornada de trabajo acabó y va a cambiar de personal, este permiso se cierra y se abre uno nuevo para el nuevo personal que está ingresando.